Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días a todos aquellos que me escuchan a través del canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración, en adoración y por supuesto meditando en la palabra de Dios. Cada mañana meditamos en una porción, en un capítulo de la Biblia. Quiero invitarle a los que se suman a este canal o a los que están escuchando esta transmisión por primera vez, que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho, que escuchen este video o este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que lo compartan con sus grupos. Esto puede compartirse ampliamente, que le den clic a la campanita de notificaciones y así nos ayudan a crecer en la plataforma de YouTube. Y así vamos teniendo más avance y así la plataforma pues va recomendando este video a muchas otras personas y así muchas más personas van a conocer de la palabra de Dios y pues por supuesto de nuestro ministerio y de nuestras actividades. Quiero invitarles entonces a que continuemos nuestro estudio, nuestra lectura en el libro de los Salmos. Yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 22. Vamos a estudiar hoy el Salmo 22. Si el Salmo 21, el Salmo de ayer, pues hablábamos de Cristo, hablábamos de la exaltación de Cristo, hablábamos de cómo el rey elogiaba el poder de otro rey. O sea, este Salmo 21 pues es llamado el Salmo de los Reyes. Pero aquí nos encontramos otra historia en el Salmo 22. Este es un salmo que es llamado mesiánico y es un salmo clave. Recuerde que al principio del estudio de los salmos dijimos que el salmista nos muestra dos cosas en el libro de los salmos, y eso lo vemos en el Salmo 1 y en el Salmo 2. Lo primero, la Torá, y lo segundo, el Mesías. O sea, hay dos cosas que nos están mostrando siempre el libro de los salmos: la Torá y el Mesías. El Mesías, mirándolo desde la perspectiva judía, es para los judíos es una persona, digámoslo así, una persona. Mesías, la palabra Mesías es un ungido, un escogido por Dios que debe venir a traer liberación. Es un escogido por Dios para traer libertad al pueblo, para hacer algo grande, sobrenatural en medio del pueblo. O sea, el pueblo de Israel hoy en día, el pueblo judío en su mayoría, esperan todavía la venida del Mesías, la venida de Masías. Ellos no reconocen a Cristo, pero hay muchas profecías, hay muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento que se marcaron tal cual como sucedieron en la persona de Cristo Jesús. Y una de esas cosas pues se da en el Salmo 22. Y vamos a leerlo, que es sorprendente, y vamos a sacar una aplicación bien especial. Dice así el Salmo, si usted está leyendo, lea conmigo. Dice: al músico principal, sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová,
líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Y en este Salmo 22, bueno, recordemos una cosa antes de comenzar el estudio. Cuando vamos a estudiar los salmos, hay que tener en cuenta de algo. En el Salmo, en nuestras Biblias en español, siempre encontramos un título en una letra pequeñita antes de iniciar el Salmo. Miren, ese título en letra menuda, en letra pequeña, también hace parte del Salmo. Ustedes ven que siempre yo empiezo el Salmo leyendo ese título. Ese título hace parte del Salmo, que está en letra pequeñita. Y el Salmo empieza diciendo al músico principal sobre Ajelet Zahar. O sea, esto nos dice que era una canción escrita por David para los oficios, o sea, dirigida a los oficios del templo. David compuso muchas canciones destinadas a ser cantadas cuando se instituyera el oficio religioso en el templo. Recuerden que David planificó todos los oficios religiosos estando en vida. No solamente planificó el templo, sino lo que se iba a hacer en el templo, lo que se iba a hacer allí. Entonces David compuso esta canción, este salmo, y dice sobre Ajelet Zahar. ¿Qué significa Ajelet Zahar? Ajelet Zahar significa la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Es el lucero que aparece cuando ya va a amanecer, es el lucero brillante que aparece cuando está a punto de amanecer. Esa estrella representa ¿a quién? Representa a Cristo.
Y este salmo, en el contexto que vamos a leer este salmo, lo que nos habla es, vamos a mirar primero el contexto de lo que nos está hablando y luego vamos a aplicarlo de dos maneras diferentes. Lo primero es que nos está hablando de está dando la figura de un hombre abandonado, de un hombre sufriendo, de un hombre que está sufriendo, está en un sufrimiento pero bien grande, un hombre que lo han dejado solo, un hombre que según lo que dice el Salmo, ha sido torturado, ha sido golpeado, ha sido abandonado por los suyos, ha sido rodeado de hombres malos, de hombres que acechan su vida, de personas perversas, que ha sido llevado a las peores vejaciones, pero luego fue exaltado. Luego, después en la segunda parte del Salmo, vemos cómo recibe una exaltación y vemos cómo hay una nota de alegría y de gozo y de que superó esa etapa de sufrimiento. Pues el salmista lo que vio en su oración, lo que vio o sea, él estaba en medio de su oración, en medio de su adoración a Dios. Y él tuvo esta figura, él tuvo esta vista, él tuvo esta visión, digámoslo así. Y esta visión de ese hombre solo, de ese hombre desamparado, de ese hombre sufriendo, de ese hombre descoyundándose sus huesos, con su corazón derretido como cera, pues es una descripción de la crucifixión de Cristo. Es una descripción muy detallada. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, utilizó estas palabras. Cuando Él estaba en la cruz, Él utilizó estas mismas palabras y se conectó con este salmo. Y una vez más aquí tenemos que decirlo. Toda la vida del Señor Jesucristo fue para que se cumpliese la profecía. Todas las profecías que estaban de Él. Entonces, no es ninguna casualidad que Él, estando en la cruz, empieza diciendo, parte de las palabras que dijo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si lo vamos a buscar en el hebreo original, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí estamos viendo un salmo mesiánico totalmente. Y lo que vemos en este Salmo 22 es la imagen de la crucifixión, del sufrimiento en la cruz del Señor Jesucristo. Dice primero las palabras, la conexión obvia de las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Están aquí, aparecen aquí. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperarán nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué David dijo eso? Vamos a mirar. Mire, seguramente David estaba pensando en un gusanito en especial, que es el gusano escarlata. ¿Qué pasa con el gusano escarlata? El gusano escarlata tiene la facultad de que la gusanita, digamos así, que es la que lleva a sus crías, cuando va a criar, cuando va a dar a luz, se pega a un árbol, hace como una especie de nido, hace una especie de concha ella misma, y se pega ahí, se pega de tal forma que ya no hay quien la despegue, y si alguien intentara despegarla del árbol, pues la moriría. O sea, la gusanita se pega al árbol, hace una especie de concha con una especie de telaraña, algo así, y ahí hace
una especie de nido. Cuando ella da a luz, sus gusanitos, esos gusanitos están ahí contenidos y prácticamente ella, que está pegada a la madera y ella son una sola, los gusanitos se la comen a ella, o sea, ella da la vida por sus gusanitos. Y los gusanitos pues toman el color rojo, del que se saca el tinte escarlata o tinte carmesí con el que se tinturaba las telas en ese tiempo. Y es muy curioso ver la comparación que hace David aquí con el gusanito que se pega a la madera. Un gusano pegado a la madera, ligado para dar la vida, y da la vida pegado a la madera por sus hijos. Y eso fue lo que hizo el Señor. Se pegó al madero de la cruz para darnos vida a nosotros, para liberarnos, porque no es que estábamos muertos en el pecado, estábamos condenados a muerte. Entonces Él dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dice aquí: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. O sea, aquí nos está dando en este salmo una figura completa de la crucifixión. Mira lo que dice más adelante. Dice en el versículo 12: me han rodeado toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y aquí utiliza dos figuras el salmista: los toros y el león. Mire, los toros, él hace referencia, para los toros él se está haciendo referencia al Imperio Romano. Esos toros refieren al Imperio Romano. Recuerde que la crucifixión del Señor, o la condena del Señor, ese proceso judicial que se llevó a cabo, fue en conjunto entre los romanos y los judíos. Los judíos hicieron la acusación, pero los romanos ejecutaron esa sentencia en la cruz. Entonces dice: me rodearon toros. Claro, está hablando de los romanos, pero luego habla del león. Dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y eso nos lleva a la conexión de la tribu de Judá. De la tribu de Judá, que era identificada, según la identificó Jacob al morir, identificó a Judá como cachorro de león. Y siempre la tribu de Judá tuvo como símbolo el león de la tribu. Entonces aquí hay una referencia también. Aquí hay una referencia, pero aquí hay un punto que yo quiero destacar. En medio del sufrimiento, que de alguna manera David se estaba identificando también con parte de este sufrimiento. Mire lo que dice, del versículo 9 al versículo 11. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y aquí en esta parte del clamor que está haciendo David, está reconociendo algo muy importante, y es su predestinación. Tú eres el que me sacó del vientre. Mira lo que dice: el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Nuestras vidas han sido escogidas por Dios desde antes de nacer. Yo quiero que usted hoy aprenda a identificarse, que aún pase lo que esté pasando, desde el vientre de nuestra madre hemos sido escogidos y Dios ha estado con nosotros. Y es lo que dice aquí David: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Más adelante en el Salmo 139 también lo expresa. Más adelante nos lo vamos a encontrar y usted puede ir a ese Salmo 139. Entonces estamos viendo aquí con detalles cómo David en la cruz David vio a un hombre en la cruz
pasando sufrimientos, cómo fue clavado. Aquí más adelante dice en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, está describiendo con detalle la imagen de la cruz. Pero a partir del versículo 22 nos encontramos que el panorama cambia. Nos encontramos a un hombre exaltado, a un hombre glorificado, a un hombre que terminó su sufrimiento. Y eso es lo que vemos cuando estudiamos el Evangelio, en la figura de Cristo. Él sufrió las penurias, Él sufrió las heridas, Él fue clavado en la cruz, Él derramó su sangre, su corazón prácticamente se derritió, se colapsó para que nosotros tuviéramos vida. Pero Él no se quedó en la cruz, mis amados hijos. Él se levantó, Él vivió de nuevo, Él resucitó, Él fue glorificado, Él fue resucitado. Y eso es lo que vemos del versículo 22 hasta el final. Cómo el Señor le levantó, pasado el sufrimiento. El Señor le dio vida juntamente. Y ahí donde usted y yo tenemos que aprender a identificarnos. Ahí es donde viene la identificación del creyente, del cristiano. Puede que a lo mejor usted esté en la misma condición o en una condición parecida. Yo creo pues que nadie en este momento esté siendo crucificado. Pero sí hay sufrimientos. A lo mejor usted ha pensado, Dios me abandonó. A lo mejor usted ha pensado en algún momento, pasando por un sufrimiento, por una calamidad, por una situación difícil, ¿por qué me has desamparado? Muchos nos hemos sentido abandonados por Dios. Muchos nos hemos sentido este grado de soledad, digámoslo así. Era lo que sintió, fue lo mismo que sintió el Señor en la cruz. Aquí este salmo nos describe los sufrimientos de Jesús en la cruz. Detalle a detalle nos lo describe. Pero también vamos a identificarnos que a lo mejor esos sufrimientos los hemos sufrido nosotros. Pero ¿sabe? Así como el Señor no estuvo solo, se sintió solo, pero Él no estaba solo. Así quiero decirle a usted, amado Hijo de Dios, que el Señor sufrió todo esto para darnos una solución. Si Él sufrió esto y resucitó, usted y yo también tenemos que resucitar juntamente con Él. Y ahí viene nuestra identificación. Esto que el Señor sufrió en la cruz fue la muerte de su cuerpo, la muerte de su carne. Usted y yo debemos morir. Nuestra carne debe morir en la cruz. Nuestro pecado debe morir en la cruz. Pero el Señor nos dio vida juntamente. Y ahí es donde viene y cobra vida lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Mire, mis amados, aquí este salmo nos muestra al detalle, nos confirma que el Señor Jesús cumplió la profecía. Lo que estaba escrito de Él se cumplió en la cruz. Y esta es una de las pruebas de que Él es el Mesías. Aprendamos a identificarnos. No suframos solos. No sufras solo, amado Hijo de Dios. Ya hubo uno que sufrió. Ya hubo uno que padeció, que fue rodeado por enemigos,
que fue rodeado por la crítica de la gente, el oprobio. Se aprovecharon. Mire, dice, repartieron ¿cómo lo que dice? Repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, en otras palabras se los voy a decir así. Estaban esperando que se muriera para repartir sus cositas, las cositas que tenía. El Señor padeció un sufrimiento muy alto, pero el Señor lo exaltó, resucitó. Y ahí es donde tiene que venir nuestra identificación. Como hijos, como creyentes, como verdaderos creyentes en Cristo. Nuestro sufrimiento, trasladémoselo a Él. Nuestra angustia, nuestra soledad, trasládela a la cruz y viva juntamente con Él. Identifíquese con Él en la resurrección. También en la cruz murieron nuestros pecados, murieron las obras de nuestra carne. Ahí es donde como creyentes también debemos ser crucificados. Mis amados, necesitamos pasar por la cruz. Este salmo nos lleva a meditar en eso. Usted y yo también necesitamos pasar por la cruz. Encontrarnos con la cruz. Y en la cruz dejar clavados el pecado, la carnalidad, la vida vieja, nuestra antigua manera de vivir, la mentira, la fornicación, la idolatría, toda carnalidad, todo tipo de carnalidad debe quedar clavada en la cruz e iniciar una nueva vida por la fe y con un verdadero arrepentimiento. Así como el Señor levantó, así como Dios levantó, como el Padre levantó al Señor Jesucristo, así el Padre te levantará, nos levantará a todos. Si en nuestra vida hay un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos muestra el Salmo 22. Un hombre que sufrió las peores humillaciones. Las describe 3000 años antes de que sucedieran, con un lujo de detalles increíble. Pero también nos muestra cómo el Señor lo exaltó. Aquí hay un pasaje que quiero destacar también. Después del sufrimiento, mire lo que dice el versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Mire qué espectacular. De ti será mi alabanza en la congregación. Me llama mucho la atención es el hecho de que el salmista siempre está terminando los salmos en medio del sufrimiento, en medio de la situación que esté viviendo, alabar al Señor. Nos está enseñando esto. No vamos a alabar a otros dioses. No nos vamos a quedar quejándonos. No nos vamos a quedar llorando. Me abandonaron, me traicionaron, hablaron mal de mí. No. ¿Sabe qué nos está enseñando aquí también el Señor? Alabemos al Señor. Gócese en Él. Y cuando usted decide alabar al Señor, el Señor lo libera, lo renueva. Mire, eso es lo que hace la alabanza. Liberarnos, renovarnos, restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Dios nos libera por medio de la alabanza. Cuando usted alaba, está ejecutando una guerra. Está dándole una carta abierta
a Dios, al Espíritu Santo, a los ángeles. Aunque no le estamos pidiendo a los ángeles, no le pedimos a los ángeles. Pero cuando usted y yo alabamos, Dios envía ayuda desde el santuario. ¿Y a quién envía? Envía ángeles a pelear contra esos espíritus malignos que lo están atormentando, a llevarse en la angustia, a llevarse en el dolor, a consolar su vida. Y repito, no le estamos pidiendo a los ángeles, no se le pide a los ángeles, no se le ora, no se le reza a los ángeles. Le oramos a Dios, le clamamos a Dios y Él envía ayuda desde el santuario. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo alabamos, se vienen legiones de ángeles a pelear, a rodear su vida, a rodear su casa. Cuando usted está en medio de la angustia, levante alabanza, alabe al Señor. Y el Señor hará su obra. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por hablar, Señor, a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. Gracias porque de una manera muy gráfica en este salmo, Señor, tú nos muestras los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cómo fue abandonado, cómo fue clavado en la cruz, cómo fue humillado, cómo fue golpeado, cómo fue torturado, cómo lo dejaron solo para que nosotros tuviéramos vida, para que nuestras vidas se levantaran, para que nuestras vidas fueran transformadas, para que nuestras vidas fueran llenas y saciadas. Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias por la victoria en la cruz. Gracias, Señor, porque en la cruz quedaron clavados nuestros pecados. Gracias porque en la cruz quedó clavada mi angustia, mi vieja manera de vivir, mi carnalidad, Señor. El viejo hombre quedó clavado allí. Y nos diste vida juntamente con el Señor cuando Él resucitó. Padre, gracias. Ayúdanos cada día a encontrarnos con la cruz. Ayúdanos cada día, Señor, a tener claro que el Señor Jesucristo dio su vida, murió en una cruz para darnos vida, que Él derramó su sangre para darnos vida, que Él fue clavado allí por sus manos y sus pies para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Padre Santo, yo te doy gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Muchas gracias, mi Señor, por darnos vida juntamente con Cristo Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a entenderlo y a vivir agradecidos, a alabarte y adorarte por este gran regalo que nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.